Entendidos con profundidad y libertad. Por eso nace este espacio, un programa de entrevistas donde la actualidad se analiza sin filtros, con visión crítica y desde la voz de quienes conocen y viven en el Estado. Cosme Vázquez y José Juan Mendoza, dos periodistas con trayectoria, unen sus voces para dialogar con invitados especiales y abrir el micrófono a los temas que realmente importan. Política, sociedad, economía, cultura, seguridad, derechos. Todo lo que ocurre en Chiapas visto desde una mirada auténtica y comprometida. En breve, iniciamos en las plataformas de Contacto Chiapas y la Agencia de Servicios Informativos de Chiapas. Tú también haces este espacio. Dale me gusta, comparte y deja tu comentario, porque tu opinión suma, enriquece y transforma. ¡Te esperamos! Y ahora los dejamos con José Juan Mendoza y Cosme Vázquez. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Bienvenidos una vez más al programa de entrevista que tenemos semanal y que se transmite en multimedios en Chiapas en Contacto de José Juan Mendoza y Agencia de Servicios Informativos de Chiapas. Y hoy tenemos de invitada especial a la delegada del INE, a la maestra Claudia Rodríguez. Va a estar con nosotros. José Juan, buenas tardes. Buenos días todavía, Buenos porque días. 11:30, exactamente. ¿Sí? Pues amigo Conme, bien, pues lo habíamos, no lo habíamos prometido, pero tú y yo lo habíamos comentado que era importante que alguien del sistema electoral en Chiapas nos explicara y le explicara a nuestro auditorio lo que cómo está el proceso, sobre todo el de Panteló, que es coadyuvante, aquí la licenciada Claudia nos va a explicar. Y luego otro tema importante es el cambio que creo que ya se dio, que va a ser obligatorio a partir ya de este año, la nueva credencial de elector con nuevos datos, ¿sí? Licenciada Claudia Rodríguez Sánchez, delegada del INE en Chiapas, le agradecemos en lo que se haya tomado su tiempo para estar con nosotros y que nos explique a nuestro auditorio los dos aspectos que le acabo de comentar. Gracias, licenciada, a la orden. Y gracias. Adelante, Colmen. Delegada, bien, entonces estamos en el proceso electoral extraordinario de Panteló, ya estamos a 9 días, si no me equivoco, de este proceso electoral. El INE se ha ocupado en este proceso electoral como lo ha hecho en los últimos procesos electorales locales, inclusive de Chiapas, pero ¿cómo va el INE trabajando en este tema? Pues sí, efectivamente, qué gusto primero estar aquí con ustedes, Cosme, Juan José, por la invitación. Es un gusto estar. No, al contrario, el gusto es en nuestro. sus programas. Pues bueno, efectivamente, en todas las elecciones, desde que se implementó la reforma electoral de 2014, el INE participa en las elecciones locales. Las federales, pues es ámbito de competencia total del Instituto Nacional Electoral. En las elecciones locales participamos en algunas actividades sustantivas, como lo son la integración de mesas directivas de casilla, la ubicación de casilla, los insumos registrales, que esto es la lista nominal de electores, y también realizamos las actividades correspondientes a la fiscalización de las campañas y de las precampañas. En este sentido, pues iniciaron las campañas hace unos días, el 20 de agosto, sin mal no recuerdo, entonces estamos haciendo la fiscalización correspondiente a través del personal de la Unidad Técnica de Fiscalización. Si bien es cierto, no están haciendo las campañas, los candidatos, las candidatas de los ayuntamientos como estamos habituados, porque es una situación muy particular en el municipio de Panteló, y además el tope de gasto de campaña que determinó el IEPC es muy bajo y pues prácticamente se lo gastaría muy, muy rápido. No obstante, pues hacemos el monitoreo en redes sociales para ver cómo se están promoviendo. En su caso, pues sí, cuando estamos haciendo recorridos con nuestras otras actividades, vemos algún tipo de publicidad, pues informa al área de fiscalización, ¿no? Algún tipo de propaganda. En materia de capacitación electoral y educación cívica, pues se tomaron en cuenta la ciudadanía sorteada, que fue desde 2024. Es un proceso electoral extraordinario, entonces tomamos todos los insumos para esa elección, aunque no se haya llevado a cabo. En este sentido, pues teníamos aprobadas en ese momento y mantenemos el número de casillas, que son 28 casillas en el municipio. Ya tenemos a todos los funcionarios y funcionarias capacitadas
ya también hicieron sus prácticas y simulacros. Esto es para que de manera vivencial sepan qué van a hacer el día de la jornada, desde el armado de urna, que no es tan sencillo, la colocación de la mampara, el llenado de actas. Entonces, toda esta información ya se le ha ido brindando a todos los funcionarios de casilla y de manera muy práctica se les ha informado lo que van a hacer el día de la jornada electoral. Por otro lado, en materia de organización, la ubicación de casillas, pues primero firmamos un convenio con la Secretaría de Educación para que nos prestara las escuelas con mobiliario de aquellos lugares que estaríamos proponiendo para ubicar casillas. Firmamos el convenio y bueno, nos han dado las facilidades correspondientes. Y en aquellos lugares públicos, pues también ya tenemos los permisos correspondientes para instalar las casillas el próximo 31 de agosto. Es decir, pues el INE ya está al 100% en las actividades que nos competen para el día de la jornada electoral. Muy bien, licenciado Claudio. Ustedes con los recorridos, supongo, presencia física que han hecho en el municipio de Panteló, hay que recordar que el municipio de Panteló en 2 ocasiones creo que pospuso la elección, ¿no? Por motivos que ya conocemos, ¿sí? Ahora, ¿cómo palpan? Y que en los cuales seguramente también ustedes participaron como organismo electoral, ¿sí? Aparte del IEPC, que es el que organiza inicialmente la elección. ¿Cómo han palpado ustedes actualmente ya una semana prácticamente de la elección? ¿Cómo está el clima? ¿Hay paz, hay tranquilidad, hay seguridad para que los ciudadanos... es un municipio, pero es una elección pequeña, pero sí, el problema puede volver a surgir. ¿Ustedes cómo lo han detectado? Hasta el momento bien, efectivamente ha sido un municipio complejo para hacer los trabajos. En la elección ordinaria no pudimos ingresar al municipio. En la extraordinaria hicimos pues un esfuerzo, empezamos a trabajar en campo, a desplegar a nuestros capacitadores asistentes electorales, pero bueno, en algún momento pues también ya fue imposible continuar con nuestros trabajos. En esta ocasión han ingresado bien, realizaron la primera etapa de capacitación, que fue buscar al 13% de los ciudadanos sorteados, que fueron en 2024. Ya una vez que los visitamos, pues se determinaron los funcionarios de casilla y pues ya fueron a visitarlos, a entregarles su nombramiento y reitero, a hacer la capacitación y los simulacros o prácticas correspondientes. ¿Esto qué nos habla? Nosotros entramos a territorio, entramos a las localidades y ahí es donde la ciudadanía o donde vive la ciudadanía, donde la visitamos y la invitamos a participar. Entonces prácticamente nuestro despliegue es en tierra y encontramos buenas condiciones para poder llevar a cabo la jornada electoral. Tan es así que pues ya tenemos a 10 días de la misma a todos los funcionarios capacitados. No ha sido una labor sencilla, sí hay o encontraron cierto temor de la ciudadanía. Sin embargo, también habría que precisar que con la sentencia de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial, donde vincula al Estado, al gobierno del Estado, autoridades federales, estatales y municipales, para la reconstrucción del tejido social, y han implementado una serie de acciones, entre las que se destacan la realización de 8 mesas de diálogo para la reconstrucción de la paz en el municipio de Panteló, con miras a la elección extraordinaria. Y en estas mesas, y no solo en las mesas, sino han participado distintas instituciones, o hemos participado cada una en el ámbito de su competencia, pues ha brindado los servicios correspondientes para que se vaya reconstruyendo y regresando a una vida lo más normal posible dentro del municipio. Y entonces esto ha generado seguridad en la ciudadanía. Adicionalmente, pues también ya se encuentra presente integrantes, miembros de SEDENA, de Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad del Pueblo. En la cabecera, en el municipio, ya tienen oficinas, estas 3 corporaciones ya tienen sus destacamentos correspondientes, y al interior pues han estado con mayor presencia, lo que ha generado mayor confianza por parte de la ciudadanía de Panteló. Es decir, se está trabajando por parte de los distintos niveles de gobierno en el ámbito de responsabilidad de cada uno de ellos. Por nuestra parte, pues en lo que nos toca la organización de elecciones para poder llevar a cabo la próxima elección. Delegada, y si este ejército de ciudadanos que van a participar en recibir los votos, contar los votos y levantar las actas,
de casilla, y si fueron insaculados en 2024, dijo usted, ¿ya habían participado ellos en alguna elección anterior o son totalmente ciudadanos que no habían participado en ningún proceso? Es que habría la posibilidad de que ya hubieran participado antes, pero recordemos que el sorteo siempre se hace, cada que hay un proceso electoral se sortea primero un mes calendario, que es la primera insaculación, y después se sortea un mes del año. Es una segunda insaculación. Entonces, tenemos la letra, en la segunda insaculación. Entonces, en el proceso inmediato anterior no se repite con el siguiente. Pero no obstante, puede ser que ya hayan sido funcionarios. Sin embargo, recordemos, en 2021 fueron las últimas elecciones que se celebraron en Panteló. Entonces, sí hay una posibilidad, pero puede ser que la mayoría no haya participado en elecciones como funcionarios de casilla. Para evitar que vaya a ocurrir aquello de que, ya son ciudadanos funcionarios de casillas que ya tengan experiencia en algunas cuestiones de lo que no queremos que ocurra en un proceso electoral, que no haya transparencia, que haya incidentes, y como lo que vimos últimamente en el proceso electoral del Poder Judicial, que habían acordeones y finalmente no se hizo nada contra ello. Por eso preguntaba yo que no fueran ciudadanas y ciudadanos que ya tengan experiencia de cómo poder hacer algunas triquiñuelas. Sí, aquí la cuestión también, recordemos, en la elección judicial no hubo representaciones partidistas. Aquí están participando partidos políticos con la postulación de su candidato, de sus candidatos, candidatas, y también tienen derecho a nombrar representantes ante casilla. Y entonces, pues es un contrapeso tener representantes porque están velando evidentemente por los intereses de su partido político, de su candidato o candidata, ¿no? Entonces, pues esto ayuda a que se desenvuelvan de buena manera las elecciones. Y delegada, y antes de pasar, también tenemos observadores electorales. Perfecto. Ya tenemos acreditados 18 observadores, observadoras electorales a nivel nacional. Hay personas que están viniendo de fuera para hacer la observación correspondiente. Porque estaban perdiendo interés los observadores electorales. Así es, pero realmente ahorita ya están nuevamente involucrados en esta elección, y toda vez que es una elección muy interesante porque por principio es una elección que no se había podido llevar a cabo en dos ocasiones, ¿no? Y en segundo lugar también, pues por los acontecimientos que se suscitaron a partir de 2021 en este municipio y las condiciones particulares del mismo. En dos ocasiones, ¿verdad, delegada? No se llevó a cabo, en la normal y en la extraordinaria que se celebrara en el año pasado, ¿no? También creo que dentro del sexenio pasado. Sí, ahora parece que con este nuevo sexenio, con este sexenio que ya llevamos 10 meses, pues hay una mayor garantía para toda la ciudadanía chiapaneca. Se ha recobrado bastante la confianza, según lo dicen las estadísticas, la población también de lugares muy álgidos, como ha habido aquí en zonas muy específicas, ¿sí? Y en este caso también entraba Panteló, ¿sí? Creo que eso no ayudó mucho el año pasado a que se llevaran a cabo normalmente las elecciones en las dos intenciones que hubo. Ahora ya la hay. Sí, usted dice que ya en los recorridos que han hecho el personal que corresponde al INE, sí ya notan que hay tranquilidad y todo. Ahora, la observación que también yo escuché que dijo es que había cierta inquietud por parte de la población o por parte de quienes iban a hacer el proceso para la elección. De la población. De la población. Sin embargo, con la llegada paulatina de las corporaciones de seguridad y cómo se han ido incrementando, pues eso ha dado mayor tranquilidad a la ciudadanía. Es que es un proceso que se ha dado a lo largo de 2 meses, sí, ¿no? Sí. Y entonces se ha ido trabajando de manera paulatina por todas las instituciones que están ingresando al municipio, reitero, para la reconstrucción del tejido social. Muy bien. ¿Cuántos candidatos participan? ¿Usted tiene y qué partidos usted sabe, no? Pues sí lo sé, cuántos candidatos, no sé porque no sé cómo están integrados. Sí, claro, no, pero sí son tres partidos políticos que están contendiendo. Está contendiendo Movimiento Ciudadano, que es Partido Nacional, Morena, Partido Nacional, y Redes Sociales Progresistas, que es un partido local. O sea, prácticamente no hay oposición ahí participando, los partidos en el gobierno.
Pues finalmente creo que cada partido pues hizo la postulación de los candidatos que mejor pues les parecieron que podían brindarles el triunfo, ¿no? Y pues los candidatos pues también han sido respetuosos con la normatividad hasta este momento. ¿Participa alguna mujer dentro de las 3 candidatas? Hasta donde tengo entendido, sí, por parte del partido Morena la encabeza una mujer. Una mujer. Una mujer. Muy bien. Entonces, delegado, a 9 días, ¿el INE qué le dice entonces a la población de Panteló? Pues que estamos listos para instalar las casillas, que acudan a votar a partir de las 7:30, 8 de la mañana, y que su voto va a ser contado bien, y pues va a ganar el que obtenga el mayor número de votos. ¿La papelería electoral que se va a utilizar es como la normal, la que se han utilizado en otras elecciones? ¿O cambia? ¿Hay algún cambio? Es la misma en general, pero esta atribución es del Instituto Electoral local. Local, sí, es cierto. Nosotros únicamente proporcionamos la lista nominal. En comodato proporcionamos el líquido indeleble, bueno, en donación, para marcar, y los sellos X para aquellas personas que no tengan alguna extremidad o las 2 extremidades y puedan ejercer su voto. En este proceso electoral extraordinario de Panteló todavía se va a utilizar la credencial elector para votar. Pero bueno, está en devenir para este plástico, va a desaparecer. No desaparece porque la credencial es, así lo dice su nombre, ¿no? Es una credencial para votar. ¿Para qué servirá? Con fotografía. Porque pues va a seguir sirviendo para votar. Va a servir para votar. Para votar, sí. Esto de la pues nueva cédula de identidad que es el CURP es un instrumento distinto, ¿no? Es para identificar a la ciudadanía. Si bien es cierto, por excelencia la credencial para votar que expide el INE había sido el instrumento de identificación para la ciudadanía, para hacer trámites bancarios, para muchísimas cuestiones en materia de identificación, además de para votar, pues únicamente se les quita esa identificación, o sea, este medio de identificación, pero la credencial del INE va a servir todavía con medio de identificación, pero además para su fin específico, que es para votar. Okay. Entonces, la CURP no va a ser para ir a votar, como ya se está pensando algunos, que decían que era lo más confiable para llegar a procesos electorales. Recordemos que la CURP está pensada en todas las personas, en toda la población, desde los recién nacidos hasta 18 años. La credencial para votar únicamente para ciudadanos, ciudadanas de 18 años cumplidos y bueno, con algunas características particulares, ¿no? Que nos da la ley y la Constitución. No obstante, la cédula de identidad ciudadana es un mecanismo distinto. El INE, para consolidar la confiabilidad que ha tenido la credencial, han pasado pues ya más de 30 años. ¿Por qué? Porque se empezó en 1990 con una técnica censal total donde se hizo un esfuerzo por recorrer todo el país a nivel de tierra y se hizo la credencial. Ustedes recordarán una credencial naranja, no tenía medios de seguridad, ¿no? Era muy básica. Y no tenía fotos. No tenía foto y gradualmente no así es. Se ha ido incrementando las medidas de seguridad y adicionalmente pues tenemos todo un procedimiento para garantizar la integridad del padrón electoral. Entonces, evidentemente, para que la cédula de identidad, la CURP, llegue al nivel de confiabilidad que tiene el INE, va a tener que pasar un tiempo, porque es, o sea, desde que vamos a hacer el trámite, sí, ¿no? Y luego, ¿quién va a vigilar que sea íntegro, ¿no? Nosotros tenemos candados, tenemos revisiones, si algún ciudadano obtiene su credencial o con datos falsos, se hacen cruzamiento de los biométricos. Si tenemos la percepción o hay elementos suficientes para creer que nos está presentando documentación falsa o no vive donde dice que vive, se van a hacer verificaciones en el domicilio para que no se haga un uso no adecuado de la lista nominal y del padrón. Porque ahora nuestro gran reto es el robo de identidad, ¿no? Entonces, cuando hay robo de identidad, pues es para hacer fraudes, es para quitar bienes, etcétera. Pero cosas ilegales. Así es. Entonces, el INE pues ha ido
fortaleciendo las medidas de seguridad de la credencial, del padrón electoral y de lista nominal, que es algo que se deberá de implementar en la CURP. Pues evidentemente todavía lo de la CURP creo que está en marcha, pero pues para llegar a consolidar va a tardar un poco de tiempo. La credencial del INE tenemos, yo creo que a estas alturas ya 100 millones de mexicanos en el padrón electoral con credencial para votar. ¿Cuánto tiempo va a tardar la CURP en llegar a este número? Y además, ¿dónde se van a hacer los trámites? Nosotros tenemos módulos de atención ciudadana móviles que van a localidades alejadas, porque a veces, y nosotros aquí en Chiapas lo sabemos, ¿no? Hay pobreza estructural, lo acaba de decir INEGI, y la gente no tiene para trasladarse a la capital, a la cabecera del distrito, y entonces esperan a que vaya el módulo. Entonces, para hacer la cédula, pues también tendrían que implementar una estrategia para que pueda llegar a los 100 millones más de 120 millones de mexicanos, porque incluye a los menores de edad. O sea, en un momento dado, el INE tendría que expedir la cédula de la CURP. No está así previsto, está previsto que sea a través de la Secretaría de Gobernación, pero pues el INE seguirá expidiendo la credencial para votar. Sí, creo que eso evitaría bastante también los malos pensamientos que hemos tenido los mexicanos, ¿no? En el momento que la Secretaría de Gobernación expida toda esta cédula y que va a ser para votar, también da margen a pensar cómo estaba en el pasado. El INE ha regresado a la confianza ciudadana, ¿sí? En los 30 años que tiene de existencia, ¿sí? Hay más confianza, tal vez no total, pero la hay. Claro. La hay, sí. Y ahora qué bueno, pues, amigos de Chiapas en Contacto y ASICS, que aquí la delegada del INE nos está aclarando que la credencial para votar, la común, la que tenemos, credencial de elector, esa no pierde su validez, ni su originalidad, ni su función. Específicamente, el otro documento es para otra cosa, pero para votar y inclusive para identificarse, porque trae muy buenos datos que usted acaba de explicar. Hasta el CUR ya viene ahí incluido en la credencial. Entonces, esa seguirá, no sé qué tiempo, pero seguirá vigente, y no tengan el temor que ya no va a servir no lo vayan a votar, no lo vayan a tirar, como dicen muchos, ya voy a votar, voy a usar la otra, no le va a servir más que para otro proceso. Sobre todo que se ha invertido mucho en la producción de credencial del elector. Sí, también recordemos que, o sea, sí cuesta la producción, pero también para todo esto que es la integridad del padrón, de la lista y la credencial, participan en la Comisión Nacional de Vigilancia, Comisión Local de Vigilancia y Comisión Distrital de Vigilancia, partidos políticos. Entonces ellos participan activamente en verificar que el padrón sea íntegro. Entonces, bueno, pues yo hasta el momento desconozco si hay algún mecanismo para la cédula de identidad para la CURP, para que sea íntegra, ¿no? Y los datos que ahí se registren, pues sean confiables, sí, ¿no? Tendría que ser un padrón adicional en caso de que llegaran a determinar de que eso fuera el documento global, que al momento que se quiera suspender la credencial de elector, sería un documento mucho mejor que lo que tenemos ahorita. Y eso, como usted lo decía antes, lleva un proceso para lograrlo, no va a ser de un año como se viene anunciando actualmente. Sí. O sea, es bueno, me parece muy bueno que haya una CURP para todos, que se puedan identificar todos, desde los niños recién nacidos hasta 18 y la ciudadanía en general, pero es un proceso largo. Sí, claro. Y es un proceso que se debe de seguir, ¿no? Entonces, si en algún momento así se determina por alguna reforma el constitucional o legal que la credencial, la INE ya no sirva para identificación, pues también, pero todavía creo que falta un poco para eso. Un buen tiempo, sí. Yo insisto mucho en esto, licenciada Claudia, porque ayer creo que ya ve que la información actualmente, pues es información, y muchos creemos que el tener unos datos o una idea ya lo soltamos y ya. Pero en lugar de informar, la información o el periodismo, la comunicación, tiene una función, es orientar, ¿sí? No desorientar, al menos yo así lo entiendo en los pocos años que llevo en este oficio. Sí, es para orientar, para marcar pautas y todo eso, no, pero muchos utilizamos las mismas herramientas para desorientar. Y yo veía ayer que decía que ya en una información nacional, inclusive, que lo vi en una plataforma digital, ¿sí? Nacional, que decía que la credencial del INE ya estaba en sus últimos días porque iba a sustituirlo el otro proceso de la CUR y todo eso. Y me llamó la atención porque en realidad en el contexto de la información no explicaba nada cuál iba a ser el proceso.
Sí, y por eso a mí me llamaba la atención, yo sabía que no, es un proceso muy largo para llegar a dar ese cambio, como usted lo acaba de explicar. Entonces, volvemos a aclarar, la credencial del INE no pierde su función, sigue siendo como tal y para lo que sirve, y lo otro ya vendrán, ya veremos para qué nos va a servir. Así sí, es. ¿verdad? Así que sí. Y ya que hablamos de la credencial del INE, volviendo al tema del Panteló, ¿qué padrón electoral, electoral tenemos ahí en Panteló? 15.256 electores tenemos registrados que puedan ejercer su derecho al voto. Y si no tuvieran credencial de elector, Pues no pueden votar si no tienen la credencial o no aparecen en lista nominal. ya no hay oportunidad que saquen que vayan y Pues se han estado tramitando credenciales porque tenía mucho tiempo que no asistíamos al municipio. Cuando empezaron a haber condiciones, y esto fue antes de que se diera el decreto por parte del Congreso cuando iba a ser la elección, pues empezamos a credencializar y fuimos a las localidades, ¿no? Pero esos ciudadanos no van a poder votar porque no estaban en la lista en 2024. Y muchos de ellos son jóvenes que cumplieron años en este periodo, digámoslo, y entonces una elección extraordinaria busca las mismas condiciones de la ordinaria. Y también el Consejo General del INE en su momento aprobó la definitividad del listado nominal, que les decía que hay todo un proceso donde participa Comisión Nacional de Vigilancia, Comisión Distrital de Vigilancia, Comisión Local de Vigilancia, que participan partidos políticos y en donde se revisaron, se hizo depuración, se hicieron las visitas que les comenté. Hay una serie de procedimientos para garantizar la integridad del lista nominal del padrón electoral y en este sentido, pues obviamente, si en 2024 no tenían derecho a voto, pues son las mismas condiciones de 2024, porque es una elección extraordinaria derivada de la elección ordinaria, que no se pudo llevar a cabo. Detalle importante que acaba usted de decir también, y porque luego, después de las elecciones, salen varias versiones y empiezan a decir, no me dejaron votar, me bloquearon. Está claro de que quienes hayan obtenido su credencial de 2024 para acá, aunque la tengan, no aparecen en el listado nominal ni en todos los documentos donde esté el nombre, no aparecen el nombre, no podrán votar, que lo lleven y digan, aquí estoy, porque va a resultar, ojalá y no sea, pero estamos adelantando a hechos que ya hemos vivido. Dice, no, yo tengo mi credencial, no me dejaron votar. Sí, pero no dicen, es que yo me inscribí, y creo que esto es muy importante recalcarlo, licenciada Claudia, es que la credencial que hayan gestionado en los últimos meses para después del 24 no va a aparecer, solo en el municipio de Panteló, porque no están en el listado. Así es, y esto es muy importante porque muchos de las personas tramitaron su credencial porque al regresar un poquito a la normalidad, pues también regresaron o ingresaron programas sociales. Sí, claro. Y entonces piden identificación, y no tienen identificación, pues tramitan su credencial, ¿no? Entonces, pero cuando acudían sobre todo cuando ya sabíamos que iba a haber elección, cuando acudían a módulos se les informaba a las personas que no podían votar el día de la elección, ¿no? Porque tampoco les podemos negar un trámite, pero solamente les servirá de identificación, no para votar. Para otros procesos, que si teniendo la credencial la pueden gestionar, que su bienestar, que todos los procesos que hay ahorita de ayuda, ¿no? Del gobierno federal y todo eso. Pero para eso sí les sirve. Lo único que no les va a poder servir es por si quieran participar en la elección que se va a llevar a cabo ya en unos días. Delegada Claudia Domínguez, delegada del INE en Chiapas. Entonces, de este padrón electoral de Panteló identificados, ¿tendrán ustedes registro de qué porcentaje de este padrón no tiene credencial de elector? Como tal, no. No. Es un documento personal, ¿no? Entonces, sin duda la meta del INE, del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, es de que en este proceso electoral, en estas elecciones del 31 de agosto, se supere la votación ciudadana. Sí, claro, pues esperemos que participe el mayor número de personas que viven en el municipio, de ciudadanas, para que elijan a sus autoridades y pues les permita reconstruir o seguir la reconstrucción del tejido social, porque ya con su autoridad municipal electa por todos, pues ya es una
una autoridad constitucional que le permitirá hacer las gestiones y ver por el bienestar de todo el municipio, ¿no? Todo el municipio, es cierto, sí. Delgada, una vez llevada a cabo la elección y quien resulte ganador, ¿la función en qué tiempo entra en funciones y cuándo terminaría el periodo? ¿Se anexa el periodo al 2027 o tendría la ampliación de los meses? No, es hasta el 2027. Como en la fecha previsto. Que venga, nada más serían entonces su función años. 2 años y fracción, ¿verdad? De meses. Aproximadamente. Muy bien, hay que aclararlo también porque son puntos que a veces causan confusión, sobre todo en las comunidades, ¿sí? En las comunidades, no le entienden que realmente, si la elección fue posterior, pues lógicamente van a cubrir el periodo que están en funciones, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Así es. Viene otro detalle, hablando de los, el compañero Conde habló algo de lo que sucedió en la elección federal, ¿sí? Perdón, la elección para el Poder Judicial. Se hablaba y que quisiera yo que ojalá ese dato también lo tenía pendiente y le comentaba a Conde de que aquí se habló mucho, inclusive a nivel nacional se criticó de que Chiapas, durante esa elección, Chiapas resultó como el estado que más violentó el proceso porque aparecieron mucha intervención de X o Z personas que trataron de influir o de evitar o de presionar para que la elección se llevara a cabo a modo de quien lo solicitaba o lo proponía. Sí hubieron muchas violaciones, que de 7 o cuántos o 7 impugnaciones que hubo, señalamientos, 6 estuvieron para Chiapas y 1 nada más para otro estado. En general las impugnaciones pues fueron para, o sea, dependiendo del cargo, ¿no? Pero sí. Por ejemplo, para administraturas de Suprema Corte de Justicia de la Nación pues se hacen valer en todo el país, porque no solamente en Chiapas, sí, claro. La elección. Sí tuvimos una serie de irregularidades en esa jornada electoral, efectivamente. Lo que hizo el INE fue presentar las denuncias correspondientes. Sí hubo, por ejemplo, si ustedes dieron seguimiento a las sesiones de Consejo General del INE, pues no se tomaron en consideración los resultados de más de 800 casillas. Variaba dependiendo de la elección, fueron 6 elecciones. Pero en todas ellas el promedio de esas casillas que no contabilizaron, el 70% correspondían a Chiapas. Y esto es porque efectivamente registraron un número de participación o un porcentaje de participación que materialmente era imposible que se realizara, abriendo la votación a las 8 de la mañana, cerrando a las 6 de la tarde, con una participación más allá del 40%, pues era complicado. Habrían que haber tenido que cerrar a las 10, 11, 12 de la noche o hasta el día siguiente. Y es que estaban formados los ciudadanos, porque estaba previsto, ¿no? La votación se cierra a las 6, si ya no hay fila o si ya votaron todos los de la sección, y puedes excederse si todavía hay electores formados y votan todos los que estaban formados hasta las 6 de la tarde, como en los bancos. Cierran a las 4, pero si tú ya estás adentro hasta que te atreves. Sí, claro, pero en este caso no era así. No era así, entonces consideraron el tiempo de votación de cada persona, el número de mamparas que estaban, y entonces se hizo un cálculo de que fue materialmente imposible que hubiera podido votar este porcentaje en las casillas. Tomando en consideración eso, el Consejo General del INE determinó no contabilizarlas. Esas casillas, 800 y el 70. Un poco más de 800, dependiendo la elección, algunas 816, 820, o sea, varió, hubo una variación, pero de esas 800, el 70% correspondía a Chiapas en promedio. Bueno, ya te invitamos para tratar los 2 temas que hemos tratado, pero hay un tema que me falta, y aprovechando tu presencia, no vamos a quitar de más tiempo, que nos expliques así. Hemos tenido INE por muchos años, y cada vez más se ha ido perfeccionando los procesos electorales para que sean más ciudadanizados. Viene la reforma electoral, se habla de la reducción de las diputaciones plurinominales, pero esta reforma electoral al INE no lo toca. Bueno, es que todavía no tenemos una propuesta en la mesa de la reforma. Se han especulado prácticamente todos los temas que se pueden incluir.
ustedes lo han visto en las mañaneras de la Presidenta de la República, ha anunciado la reforma, se creó una comisión especial para hacer una propuesta de la misma, pero no tener, o sea, con algunas directrices, como por ejemplo la reducción de diputaciones, de las plurinominales, la reducción de presupuesto de INE, la desaparición de OPLET, pero es una propuesta. Entonces todavía falta todo el proceso para que lleven, o procedimiento para que lleven a cabo, las temáticas que se van a desarrollar en esta reforma. Y esta propuesta es únicamente del Ejecutivo. El Legislativo puede presentar su propuesta de reforma. El INE lo que ha mencionado a través de nuestro órgano máximo de dirección es a disposición de las autoridades que hacen las propuestas para expresar dónde hay áreas de oportunidad que se puede mejorar. Pues nosotros tenemos la experiencia de los procesos electorales y sabemos dónde podemos mejorar, ¿no? Sí, claro. No, pues yo pienso que todavía con todo y cualquier reforma que haya en materia electoral, el INE ya tiene la experiencia, tiene una función y creo que todavía va a haber INE para mucho rato. Sí, sí, aquí lo que viene, y es un detalle importante que también se ha comentado, es la desaparición. Aquí ya se había propuesto hace tiempo, ¿no? De los organismos locales, que pues tienen que duplican función, pero yo tampoco, cada uno tiene su labor, y yo creo que entonces sí le darían al INE pues un aparatote muy grande para que poder hacer las dos funciones. Así es, con la estructura actual, si desaparecen los soples, no podríamos sacar adelante las elecciones locales. Nosotros, por ejemplo, hacemos registro de candidaturas, pero pues si son 10 partidos de 300 distritos, pues ¿cuántos son? Pero en cambio ayuntamientos por planilla, ¿cuántos? Sí. Entonces nosotros no tenemos la estructura suficiente, no tenemos oficinas municipales, teníamos que instalar oficinas municipales, consejos distritales locales, es decir, hay material y documentación electoral, eso la hace el órgano local, sí. Y ellos pagan en sus boletas, ¿no? Y también ese es un costo fuerte. Entonces, es complicado, digamos que aunque desaparecieran los soples, no se abarataría, porque todo lo que ellos gastan pasaría al gasto del INE. Y sin el gasto, sin el presupuesto para ellos sería complicado desarrollar las funciones. Tendrían que fortalecer estructura operativa del INE, quizás eventual, no lo sé, sí. Habría que explorarle. Pero con la estructura actual que tenemos en el INE no sería posible sacar adelante un proceso electoral y un proceso electoral federal y local. Sí, es muy difícil que algo suceda en ese aspecto. Algo más que se me pasa, no sé, la participación del INE, ya en el proceso final, después de la votación, pues le corresponde al IEPC hacer el conteo que parece que va a ser en el municipio o lo van a traer para acá, no sé exactamente cómo vaya a ser, al menos yo lo desconozco. Pero en ese proceso final de conteo también participa el INE. No, nosotros nada más los capacitadores asistentes electorales entregan el paquete previo a la jornada. El día de la jornada electoral apoyan en todo el seguimiento del sistema de información de jornada electoral a los funcionarios de casilla, apoyan en la recolección y traslado de paquetes, ya que se contó y todo, lo llevan al Consejo Municipal, que así está previsto, y apoyan en los cómputos. Pero esta actividad la coordina el IEPC con apoyo de los capacitadores contratados por el INE. Pero es una actividad de responsabilidad directa de IEPC. Del IEPC. Bien, yo creo que llegamos al final de la entrevista. Hemos tenido más de 30 minutos platicando ya con la delegada del INE, la maestra Claudia Rodríguez, y que se ha transmitido esta entrevista en multimedios, Chiapas en Contacto y Agencia de Servicios Informativos de Chiapas. José Juan, ¿algo más que decir? Y únicamente pedirle a nuestra invitada de que haga el exhorto los dos temas ya lo abordamos. Primero, pues Panteló, pedirles el exhorto para ellos y ahí concretar que la credencial del INE no pierde su función. Así es, bueno, invitar a la ciudadanía Panteló que acuda a votar el próximo 31 de agosto de manera libre, un voto informado y que también respete los resultados que se obtengan el día de la elección. Por otra parte, pues la credencial para votar con fotografía seguirá siendo un instrumento válido para votar y como medio de identificación.
Muy bien, pues nuestro agradecimiento por su tiempo. Sí, ya nosotros creemos que ya cumplimos con una función de precisar ciertos datos que teníamos nosotros ahí que habíamos comentado, ¿sí? Gracias. Pues, delegada, gracias, Claudia. Gracias. Muchas gracias y las puertas de Chiapas en Contacto, y como creo que así están abiertas para cualquier otro tema que usted quiera comentar en cuanto usted tenga la disponibilidad de hacerlo. Muchas gracias. Muy buenas tardes.